También hemos visto una disminución en la inflación alemana que también nos hace respirar un poquito más. Y precisamente esas son las cuestiones, las claves que vamos a analizar a continuación. Contamos con Manuel Hidalgo, es profesor de la Universidad Pablo Olavide. Manuel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Manuel, comenzando por los últimos datos de IPC. Estamos a la espera de conocer mañana la lectura adelantada de noviembre en cuanto al IPC de la eurozona, pero en España, bueno, ligera alegría, 6,6% intertrimestral. Pablo Hernández de Cos nos dice que probablemente la subyacente veamos cómo empieza a mejorar significativamente en primavera de 2023. ¿Hasta qué punto nos debe suponer una alegría el dato de IPC que hemos tenido hoy? Bueno, sí, es un dato positivo, obviamente. Se esperaba, de hecho, que la inflación en términos interanuales durante este mes se mantuviera sobre el 7% y, sin embargo, ha bajado de este nivel. Las razones, pues yo creo que las conocemos. La evolución de los precios energéticos se están dando la vuelta, no a niveles que nos gustaría, pero sí, obviamente, mucho menores que antes de iniciarse la guerra. Incluso ya estaríamos por debajo de los niveles de hace un año en algunas, como puede ser, por ejemplo, el gas en algunos días de este mes. Y eso ha influido en la evolución de los precios, principalmente porque afecta a las dos partidas que también son las que impulsaron la inflación de forma más intensa hace más de un año. Por lo tanto, son buenas noticias porque además también son precios que van a afectar en el corto y medio plazo a otros precios. En este caso, pues si igualmente influyeron al alza cuando subían, pues ahora posiblemente den margen para que haya una cierta moderación e incluso bajada en algunos otros precios. Por otro lado, Manuel, también hemos visto cómo ha mejorado la inflación en Alemania. Sí que es cierto que por parte del Banco Central Europeo nos han insistido en que probablemente el mayor efecto de sus subidas de tipos sobre la economía real vamos a empezar a verlo a finales del año que viene. Es decir, que todavía es pronto para cantar victorias sobre las subidas de tipos en estas mejoras estamos viendo en la inflación, pero bueno, al final estamos hablando también de Alemania, de la locomotora europea. Es importante también la evolución que vayamos apreciando en su propia inflación. ¿Qué lectura deberíamos hacer del caso alemán? El caso de alemán, bueno, pues obviamente estamos hablando de la economía más central y más importante de la eurozona, junto con Francia y ya después España e Italia, ¿no? Es obvio que la evolución de la inflación en Alemania va a marcar muchísimo la política monetaria en los próximos meses y ciertamente la subida de tipos que ya hemos experimentado en estos últimos meses pues no van a tener un efecto como mínimo 6 meses. Suele ser el periodo mínimo y a partir de ahí podemos sumar alguno más. Por lo tanto, el que haya bajado sí es verdad, ciertamente, y nos vemos bien porque de alguna manera puede relajar no ya la subida de tipos, sino el impulso que se estaba dando. Estábamos hablando siempre de 75 puntos básicos, pues a lo mejor en la próxima subida no son 75 sino 50. Pero lo que todavía es obvio y yo creo que es necesario es que a pesar de ello y hasta que la inflación no se sitúe en niveles que sean mucho más cómodos para el Banco Central Europeo, la subida de tipos continuará. Previsiblemente seguiremos observándola y viéndola hasta el verano del año que viene. ¿Nos puede dar esto algún tipo de mensaje de que podemos esperar ahora subidas de tipos algo más lentas por parte del Banco Central Europeo a tenor de estos últimos datos? Sí, sí, efectivamente. Ya también incluso Jerome Powell lo adelantó el otro día, lo deslizó para el caso estadounidense, porque al igual que la inflación en España, la norteamericana está de alguna manera moderándose con cierta antelación al de otros países. Y ya se avisó que la política monetaria iba a seguir endureciéndose, pero que quizás lo haría a ritmos menores. Yo creo que el Banco Central Europeo está a la expectativa de ver las mismas señales en Europa. Es verdad que el problema energético es muchísimo más intenso y sobre todo en los países centrales de Europa, y eso ha determinado que la inflación haya seguido creciendo durante estos meses cuando, por ejemplo, en el caso de España ya ha empezado a bajar. Por lo tanto, si se confirma, y ojalá sea así, que el pico en estas economías centrales se ha alcanzado ya en el mes de octubre, sí es verdad que, aunque como he dicho, la subida de tipos se puede prolongar durante todavía unos meses más, estas pueden ser de algún modo más cortas, de menor entidad y que por lo tanto pueda dar un alivio a la economía europea y en particular también, por supuesto, a la economía española.
Por cierto, Manuel, aprovechando que mañana estamos a la espera de ese dato adelantado, de esa lectura preliminar de IPC del mes de noviembre, ¿qué es lo que podemos esperar? Venimos de un 10,6% de inflación en octubre en la eurozona, que además vimos apenas una moderación de una décima respecto a la lectura adelantada. ¿Qué es lo que podríamos esperar mañana? Se habla de una moderación de un par de décimas. Sí, se habla de una moderación conforme a lo que estamos sabiendo de algunos países europeos que han publicado datos adelantados hoy, particularmente Alemania y particularmente también España. Es obvio que parece que toda la evolución precisamente de los precios energéticos, sobre todo del gas, en este último mes y medio, que se ha reducido aproximadamente un 30, 40 o 50% respecto a los datos del principio de septiembre, debe de trasladarse sin ningún tipo de dudas a la evolución de la inflación y en este caso al IPC armonizado de Europa. Insisto, el dato que se espera mañana pues será relativamente bueno, pero sin olvidar que todavía estaremos en muchos países de Europa por encima de los dos dígitos, por encima del 10%. Y esto, como he dicho, es una buena noticia. Podríamos decir que estamos por fin en el final del principio y empezamos ya a conocer cuál puede ser la evolución de la segunda parte de este episodio de inflación que está golpeando duramente a Europa. Manuel Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo Olavide, muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos con esa perspectiva. Con el análisis de la inflación veremos cuáles son los próximos movimientos del Banco Central Europeo, que apenas se reúne en 2 semanas. Va a ser la última reunión de política monetaria de este año. Muchísimas gracias, un placer. A vosotros. Mientras tanto, está hablando en estos momentos el gobernador del Banco de Inglaterra.